Pero hay algo que me gustaría en el inicio destacar. Primero lo que decían, lo prematuro de Astori en términos académicos. Con 22 años ya daba clases a nivel universitario, tenía a cargo de forma interina una cátedra en la Universidad de la República. Con 23 años asume como titular de esa cátedra. Pero lo destacable es esto que ya se ha nombrado, pero me gustaría destacarlo un poquito. Wilson Ferreira hizo algo en aquel momento que hace mucho tiempo no se hace desde el sistema político. Fue a preguntar a la Facultad de Economía a quién le recomendaban para integrar OPIP. Y uno de los recomendados fue Danilo Astori, con 23 años. OPIPA o la CIDE agropecuaria, como se le llamó en aquel momento, fue de los primeros intentos serios que tuvo el país de analizar las condiciones de desarrollo que tenía Uruguay, con investigación y desarrollo. Es un hito bastante importante del que Danilo Astori fue protagonista y me parece que hay que rescatarlo en esa dimensión. Trabaja durante 4 años con Wilson Ferreira hasta que gana el Partido Colorado y directamente elimina esa repartición. Él ahí toma como referente a Wilson Ferreira, lo dice en una nota que le hace Javier de Aedo hace poco tiempo, en marzo de este año. Él toma como referente a Wilson Ferreira cuando le preguntan cuáles son sus máximos referentes políticos. Él nombra a Líber Seregni, por supuesto, en primer lugar, y luego en segundo lugar como un gran referente a Wilson Ferreira, incluso rescatando esa visión de desarrollo que tenía. A mí me interesa hablar, obviamente, una figura como la de Danilo Astori tiene varios legados, el académico, el político, el estadista. A mí me gustaría hablar del legado de Danilo Astori como político de izquierda, del legado de Danilo Astori hacia el Frente Amplio. Él dice que decide participar en política en una conversación con Líber Seregni un 26 de marzo de 1971. Qué fecha tan particular para integrarse al Frente Amplio. Y desde ahí, obviamente, ejerció la actividad política de manera ininterrumpida. Uno de los asesores principales de Líber Seregni en el Frente Amplio, pero que además llegó a concitar grandes unanimidades en el Frente Amplio. En 1989 encabeza todas las listas del Frente Amplio, porque el Frente Amplio entendía que Danilo Astori tenía que ser senador de la República, tenía que estar representándolo por el valor que Danilo Astori representaba. Sigue asumiendo compromisos. En el 94 funda Asamblea Uruguay. Y como él mismo lo dice en esta entrevista que hacía referencia hace un ratito con Javier de Aedo, Javier de Aedo en un momento le pregunta, pero el Danilo Astori del 71 no es el mismo Danilo Astori que asumió como ministro de Economía en el 2005. Y él abiertamente dice, sí, no es el mismo. Trabajé para que así sea. Él trabajó mucho en la transformación programática e ideológica, primero la suya, trabajó mucho en la evolución, en la modernización, le llama a él, tanto del programa como de la composición ideológica del Frente Amplio. Danilo Astori crece políticamente, incomodando el sentido común de la izquierda uruguaya por los años 90. Introduce conceptos que no eran comunes en el discurso frente amplista de la época. Y le sale caro, le cuesta mucho. Hablar de equilibrio fiscal, de desarrollo con equilibrio fiscal, de políticas sociales con equilibrio fiscal y demás, no estaba en el sentido común del frente amplismo de los años 90. Astori trabaja mucho, junto con otros, por supuesto, con Líber Seregni, para que el Frente Amplio se ayornara y evolucionara lo que a la postre terminaría poniéndolo en el gobierno nacional, en el año 2005. Ese proceso fue fundamental para el Frente Amplio. Por supuesto que luego vendrán otros, pero Danilo Astori
fue de los primeros en ver y entender que el Frente Amplio necesitaba ampliar su espectro, necesitaba comunicarse con ciertos sectores de la sociedad con los que hasta ese momento no estaba logrando hacerlo. Astori trabaja y le cuesta mucho. Yo recuerdo mis primeros pasos militantes independientes de mi familia, por llamarlo de alguna manera, por el año 94, 95. En el año 96 Astori se juega un hito muy importante, la reforma constitucional del 96, que actuó con muchísima responsabilidad, actuó por convicción. ¿Qué es de las cosas que más resalta Astori de esa reforma? El balotaje y la segunda vuelta. ¿Qué es lo que busca esa modificación? Que no existe, que no llegue un presidente a gobernar el país con el 30% de los votos. Básicamente eso es lo que busca la introducción del balotaje y la segunda vuelta. Astori estaba convencido de que un país no se podía gobernar con un presidente con el 30% de los votos, entonces trabaja afirmativamente por esa modificación constitucional. Le cuesta mucho, le cuesta incluso después, durante muchos años, la relación con Tabaré Vázquez. Y aún así sigue trabajando convencido. Durante muchos años los rumores de que Danilo Astori se iba a ir del Frente Amplio por este tipo de acciones eran sostenidas. Lo recuerdo desde mis primeros pasos como militante. Sin embargo, según entiendo, nunca estuvo en su cabeza irse del Frente Amplio. Y lo voy a tomar, pero lo dejo para el final, de una frase dicha por él mismo. Muchas veces quiso ser, alguien decía, no recuerdo quién, le faltó ser presidente de la República, muchas veces quiso serlo. Pero como él desarrolló la política muchas veces desafiando el sentido común de la izquierda nacional, le costaba mucho pasar las estructuras del Frente Amplio. Podría haber jugado un partido mucho más cómodo. En el 89 era candidato común de todos los sectores del Frente Amplio, encabezó toda la lista del Frente Amplio, no precisaba más que quedarse cómodo en ese lugar, ajustarse discursivamente a eso y seguramente iba a ser candidato a presidente de la República. Sin embargo, eligió, porque entendió que el partido se jugaba en otro lado y que si el Frente Amplio quería gobernar, había que desarrollar lo que decía recién, mejorar o ayornarse en términos programáticos e ideológicos, comunicarse con sectores de la sociedad en los que el Frente Amplio no lograba comunicarse aún. Siguió ese camino y le costó, entre otras cosas, no poder ser candidato a presidente por el Frente Amplio en ninguna instancia en las que se presentó, en las que disputó. En el año 2004, Tabaré Vázquez anuncia que su ministro de Economía, había mucha incertidumbre en aquel momento de quién iba a ser el ministro de Economía de Tabaré Vázquez en caso de que el Frente Amplio gobernara. Desde Estados Unidos anuncia que su ministro de Economía va a ser Danilo Astori. Yo creo, y hoy visto a la distancia, que quien viene a completar la fórmula ganadora del año 2005 no es Nino Noboa como candidato a presidente, es Danilo Astori como candidato a ministro de Economía. La sensación en todo el sistema político fue la tranquilidad y el mensaje que Tabaré Vázquez envió anunciando a Danilo Astori como su candidato a ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio llegara a gobernar en 2005. Él mismo lo decía que siempre había intentado desde el Frente Amplio impulsar eso que muchos decimos pero que no siempre se practica, la unidad en la diversidad. Danilo Astori podría decirse que fue víctima de la unidad en la diversidad. Fue un político maltratado, estoy convencido y lo digo con convicción. En muchas instancias fue un político maltratado por intentar ejercer la unidad en la diversidad. Y sin embargo, siguió trabajando por convicción, siguió en el Frente Amplio por convicción.
para terminar, y hablando de esto, yo creo que, y lo digo convencido, que fue un político maltratado dentro del Frente Amplio en muchas instancias, Danilo Astori. En una entrevista que le realiza Lucas Silva hace un tiempo ya, una de las preguntas que le hace es: ¿por qué no te fuiste del Frente Amplio? Y él contesta convencidamente: porque pertenezco al Frente Amplio, a sus valores, a su ética, a su responsabilidad, a su mirada estratégica, porque soy de izquierda y la izquierda en Uruguay se llama Frente Amplio. Entonces, creo que el verdadero legado político para nosotros como Frente Amplistas, sobre todo, debe ser el que profesó durante toda su vida política Danilo Astori: la unidad, la diversidad. Nada más, Presidenta. Bien, muchas gracias, y vamos a proyectar el video que había solicitado la primera edila que hizo uso de la palabra. Existía en el alma de gran parte de la sociedad uruguaya existía la voluntad de justicia, de tolerancia, de construcción de una sociedad pacífica y justa. Nunca debemos permitir que esas divisiones se transformen en enfrentamientos crispados que nos lleven a la violencia y al compromiso y destrucción de las instituciones democráticas. Aprendamos de esa lección cuidando ese tesoro que tenemos los uruguayos, que es la democracia y la fortaleza de nuestras instituciones. Yo creo que esa enseñanza no la podemos perder nunca.